Hola, muy buenas tardes para todos. De nuevo, quien les habla, Edison Marín, experto en el área financiera. Y hoy en nuestro podcast, Empresas Sostenibles más allá del beneficio, he decidido invitar a una charla muy especial a unos amigos expertos en diferentes áreas del conocimiento, para que tengamos una charla muy interesante el día de hoy de este tema tan importante a nivel mundial y hoy en día en Colombia. Así que chicos, bienvenidos hoy a esta tarde a una excelente charla. Hola Edison, muchas gracias. Hola a toda la mesa. Mi nombre es Alejandro, soy experto en salud laboral y sostenibilidad. Y nada, muy bacano que pues esta invitación y que podamos empezar a hablar de este tema de verdad que es muy importante en el sentido empresarial, que es la sostenibilidad. Compañeras, bienvenidas. Bueno, buenas tardes. Primero, muchas gracias por este espacio. Vamos a hablar algo súper importante. Mi nombre es Angie Vargas y soy experta en el área comercial. Gracias, Angie. Bueno, y por último, otra invitada estrella. Así que, bienvenida. Hola a todos, hola a la mesa, gracias Eddie por la invitación. Yo soy Gabriela y soy apasionada y experta en el área de los recursos humanos, súper emocionada de compartir este espacio y de que podamos hablar de sostenibilidad. Bueno, excelente. Bueno, gracias equipo, gracias por aceptar la invitación. Como les decía, y a nuestra audiencia, pues se dan cuenta, tenemos diferentes vistas con estos expertos, tanto en comercial, en la parte humana, en la parte ambiental y pues por supuesto mi mirada siempre financiera, con ese enfoque de sostenibilidad económica. Así que creo que vamos a tener un debate bastante interesante y ese debate lo vamos a hacer hoy sobre una empresa de la cual me siento muy orgulloso porque es colombiana. Entonces vamos a someterla a este debate y esta empresa se llama Medirex. Medirex es una empresa que lleva aproximadamente 20 años, un poco más en el mercado, y se dedica a la importación y distribución de dispositivos médicos para neurocirugía y ortopedia principalmente. Entonces, vamos a ver cómo Medirex está o se encuentra en todo ese esquema de sostenibilidad empresarial, donde lo vamos a ver desde diferentes vistas. Así que bueno, vamos a ver entonces cómo nos fue en ese diagnóstico, principalmente desde la caracterización. Así que, Angie, ¿qué nos puedes contar de eso? Bueno, vamos a comenzar con la visión. En la visión tiene esta empresa Medirex tiene ser líder transformando vidas de manera sostenible, impactando positivamente en nuestros grupos de interés, con innovación y experiencia en servicio para el sector de dispositivos médicos, lo que es de neurocirugía, maxilofacial y ortopedia. Bueno, en esto podemos decir que evaluando los diferentes puntos de sostenibilidad en la visión, sacamos como conclusión que esta visión menciona parcialmente estos puntos, pero pues puede mejorarlos en un mediano plazo. Angie, con esta evaluación me parece muy acertada, en especial porque cuando uno mira a completitud la visión, creo que si bien menciona los grupos de interés, no está relacionando de manera tácita la parte ambiental. Y creo que eso es una de las opciones de mejora que tiene esa visión de manera importante. Sí, es algo súper importante teniendo presente que no menciona el tema ambiental y estamos enfocados en la sostenibilidad. De acuerdo, sabes también a mí que me parece importante que por lo general uno ve en otras visiones de otras compañías, inclusive de diferentes sectores, y es que la visión siempre tiene que tener una meta a un año específico. Y pues digamos que acá se nota como muy ambiguo y a mí me parece importante ir, pues yo siempre como financiero, como más cuadriculado en muchas cosas, me gusta siempre ver como esa meta o ese año establecido para poder determinar las estrategias o hacia dónde quiero llegar. Me parece que eso es muy importante y le hace falta en esta misión. Y es necesario, porque si tú tienes que marcar una hoja de ruta, tienes que saber Tener un qué tiempo acciones, establecido. tal cual, qué acciones vas a hacer para poder llegar ahí en el tiempo determinado. A mí me gustaría es que comparáramos esto de pronto con la misión, Okay. ¿sí? Para entender cómo es ese equilibrio entre los dos aspectos. Sí, bueno, chévere. Entonces, Gaby, ¿nos puedes contar entonces cómo ves la misión de esta compañía? Sí, claro, perfecto. Bueno, con respecto a la misión de Medirex, literalmente dice, sí, mejorar el don de la vida con fe, esperanza y excelencia en el servicio. Digamos que desde mi punto de vista se queda un poco corta, es
no hace tanta referencia, digamos, a un diferenciador claro para la empresa o cuál es su alcance o qué pretenden llegar como empresa. Digamos que tomando un poco en cuenta lo que dice Angie en relación a criterios de evaluación un poco más puntuales, hay que mejorarla, no incluye tanta información como se quisiera, ya desde un punto mucho más informativo. Sí, sí, sabes que sí, Gaby, estoy de acuerdo contigo. Además, porque no sé ustedes cómo lo vean, chicos, pero lo veo más como un propósito más que una misión. O sea, la misión por lo general uno esperaría encontrar como que cuando uno la lea diga o pueda hacerse una idea de qué hace día a día la compañía o cuál es su quehacer diario. Pero cuando yo leo esta lo veo más como una intención, como un propósito, es mi punto de vista, no sé ustedes qué opinan. Totalmente de acuerdo, es que literal la frase puede aplicar a cualquier empresa que se dirija a cuestiones humanas. ¿Sí? Porque desde cualquier ámbito podríamos decir que vamos a mejorar el don de la vida, pero no estamos precisamente diciendo qué es lo que quiere esta empresa o qué va a hacer en su objeto social. Entonces creo que totalmente de acuerdo con ustedes, o sea, yo diría, tiene opciones de mejora totales, ¿sí? Reestructurarla y adecuarla realmente a las características de la organización. Bueno, muy bien, entonces creo que ya tendríamos dos puntos de mejora, tanto en la visión como en la misión. ¿Y tú qué puedes decirnos, Angie? ¿Viste los valores también de la compañía? Bueno, en los valores, si vemos cómo esta empresa tiene más enfoque en la sostenibilidad y en lo ambiental, teniendo presente que tienen como valores establecidos evolución consciente, experiencia sin límites, marca de amor, dejar huella y servicio memorable. Creo que ahí le da un punto direccionado hacia la sostenibilidad. Es algo que me parece que está, pues que los tienen marcados súper bien. Ok, listo. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Creo que en este primer análisis de la caracterización ya nos podemos ir haciendo un panorama de qué oportunidades de mejora y cuáles son las fortalezas que, como nos decía Angie, pueden estar en los valores. Bueno, y como segundo punto entonces, y como el tema es sostenibilidad, pasamos a contar sobre el instrumento de medición que construimos para poder evaluar la sostenibilidad. Entonces, cuando nos sentamos a diseñar, chicos, este instrumento de evaluación, lo primero que determinamos fue esas áreas principales funcionales de Medirex. Entonces, Alejo, tú que levantaste esa información, ¿qué viste ahí? Bueno, dentro de los temas de las áreas funcionales, digamos que identificamos las más estratégicas. La primera, pues claramente es el tema del talento humano, que debe garantizar el bienestar pues, de los aliados y toda la parte de la cultura organizacional, y efectivamente el grupo de interés más importante para esta área funcional van a ser los aliados, que es el nombre que reciben los colaboradores en la organización. La segunda pues es el tema de operaciones, que tiene que ver con todo el proceso logístico, y claramente acá también se ve que los proveedores pues, son los que mayor impacto tienen referente a sus operaciones. Y finalmente a nivel comercial, cuyo actor principal van a ser los clientes y bueno, digamos que esos stakeholders que determinamos abarcar dentro de la evaluación. Teniendo en cuenta eso, Alejo, me gustaría hacer una acotación y ya va más un poco al tema de los ODS. En este caso, podríamos ver que para el tema del talento humano hallaríamos un poco del 8 y el 5, es decir, trabajo decente y crecimiento económico, y el tema de igualdad de género. Para el tema de operaciones ya relacionado con los proveedores podríamos ver un poco del 9 y el 8, que para los oyentes que no los conocen sería el 9 hace referencia a industria, innovación e infraestructura, y pues igualmente lo que les comentaba, trabajo decente y crecimiento económico. Y para el tema de la parte comercial, que fueron seleccionados los clientes, como nos cuentas, ven a ser otra vez el 8 y el 3. Bueno, Gaby, pero me gustaría también que dejáramos claro a los oyentes que nos escuchen de pronto que no tienen la información de qué son ODS. Dejamos claro que son los Objetivos de Desarrollo de Sostenibilidad que están definidos por la ONU. La Asamblea General que adopta la ONU en su agenda del 2030. Considerando pues todo este análisis, toda la introducción, definimos hacer efectivamente un instrumento diagnóstico direccionado a los 4 stakeholders, les recordamos, tomador de decisiones, colaboradores, proveedores y clientes,
dentro de los cuales vamos a mirar las tres dimensiones de la sostenibilidad: el aspecto económico, el aspecto ambiental y el aspecto social, Ok. con unas preguntas enfocadas y direccionadas también en su respuesta bajo la escala de Likert, que lo que hace es dar una objetividad en las respuestas. Para aquellos que no lo conocen, pues vamos a aplicar unos criterios de periodicidad, de acuerdo, y sobre esto se dan unos puntajes, siendo 1 la menor calificación y 5 la calificación máxima, y pues desde allí vamos a partir al análisis como tal de la percepción de cada uno de estos stakeholders. Bueno, pues súper interesante entonces conocer cuál fue el resultado y para poder hacernos una idea global, ¿no? Y de pronto comparar de pronto en cada dimensión y por cada stakeholders cómo está esa percepción, ¿no? Porque de pronto nos vamos a encontrar que o todos pensamos igual, los 4 stakeholders, o hay diferencias en la percepción de cada uno. Entonces, pues bueno, vamos a ver cómo nos fue entonces en ese resultado. Angie. Les propongo que comencemos hablando de la dimensión económica. Bueno, los aliados o colaboradores, su puntaje total fue sobre 14% en percepción de empleado. Tiene una puntuación de 14 puntos sobre 15 puntos, lo que nos quiere decir que el empleado tiene una percepción alta en su empresa en el sector económico, teniendo presente que pues cuentan con salarios bien pagos. Tiene esta su percepción y adicionalmente a esto cuentan con bonos extralegales que les da pues beneficios a su empresa. Ok, Banji, o sea que eso quiere decir que cuando miramos la dimensión económica en el stakeholder de los aliados o colaboradores, según el instrumento de medición, donde veíamos, digamos, este factor económico reflejado en el pago oportuno y completo de su salario y prestaciones, beneficios adicionales y todo esto, según tu análisis, pues creo que la percepción en este stakeholder es bastante alta, 14 sobre 15, ¿cierto, Alejo? No, tal cual, pero sí me gustaría saber cuál es ese puntico que le falta para llegar al 15 y cumplir con las expectativas generales. Bueno, Alejo, para responder ahí meto un poco la cucharada. Yo creo que viendo los resultados de nuestro instrumento podríamos pensar que se debe un poco al tema de brechas salariales. Digamos que lo que nos manifiestan los aliados es que no se encuentran con rangos salariales por cargos, entonces digamos que hay unas diferencias muy grandes. Bueno, ahora bien, me gustaría que hablemos un poquito de los clientes. Digamos que el puntaje fue un poco bajito, fue de 12 sobre 15 puntos. Aquí en el instrumento buscamos encontrar un poco cuál era la percepción del cliente ya pues nuevamente frente a la materia económica. Digamos aquí buscamos qué tan importante era que los precios acordados fueran justos y aquí es donde encontramos, digamos, un punto a mejorar al encontrar que tal vez la percepción de que los precios sean altos se encuentra relacionado con la alta calidad de los productos. Bueno, Gaby, importante este punto de vista porque ya llevamos 2 stakeholders con percepciones un poco similares en calificación, pero uno ya empieza a ser más alto que el otro. Entonces, por ejemplo, Alejo, ¿qué dices del tercer stakeholder? Frente al tema de los proveedores, la percepción es muy similar a los clientes. De hecho, su puntaje también es de 12 sobre 15. Digamos que tiene unos temas un poco más claros a nivel económico, y es, por ejemplo, los acuerdos de pago. Creo que es una oportunidad de mejora importante porque a veces si las facturas se pagan posterior a su vencimiento, y pues digamos que para los proveedores es vital el tema del flujo de caja. Y adicional, cuando se tienen que hacer acuerdos precisamente sobre los precios del mercado, finalmente se hacen, digamos que por decirlo así, sacrificios tanto de Medirex como del proveedor para poder generar descuentos. Quizás si es un proveedor que tenga un músculo financiero importante, va a ser más viable, pero tendría que analizarse también sobre los pequeños proveedores, qué tan fácil es llegar a ese tipo de descuentos. Bueno, Alejo, sí, muy, muy interesante. Y mira que ahora voy a hablarles del tomador de decisión en esta dimensión, que así como los aliados también tiene una percepción bastante alta en la puntuación, ¿sí? Tiene 13 sobre 15. Y pues básicamente aquí la percepción del tomador de decisión es que se disponen todos los recursos económicos pues para prácticas de sostenibilidad,
de SAGRILAF, de seguridad, o sea, todos los recursos económicos están siendo disponibles o está a disposición de este tipo de actividades. Adicional a eso, pues están totalmente seguros y alineados con los aliados en el pago de sus aportes, beneficios extralegales o beneficios que claramente salen de la parte económica hacia los colaboradores. Y sobre todo, una de las cosas más importantes que percibe el tomador de decisión como filosofía de la compañía es el pago cumplido hacia sus proveedores, empleados, temas fiscales, impuestos, todo este tipo de cosas de reglamentarias está totalmente al día. Entonces la percepción económica del tomador de decisión es bastante alta. El promedio como tal es del 12.75 de la dimensión en total. Se debe orientar acciones en el mediano plazo, en especial hacia los proveedores y los clientes, cuya percepción es más baja que la obtenida del tomador de decisiones. En este caso es necesario crear estrategias y complementar las actuales con el enfoque más amplio hacia las expectativas de estos grupos. Frente a los colaboradores se evidencia una satisfacción amplia respecto a sus expectativas, siendo aún mayores la del tomador de decisiones, por lo cual se debe sostener y potencializar estos factores. Excelente. Bueno, entremos de una vez con el tema ambiental, que me parece una dimensión súper importante, particularmente desde el stakeholder de los proveedores. Sí tiene una calificación que, pues, digamos que genera cierta preocupación, que genera ciertos temas de revisión, de conversación, porque su puntaje es de 9 sobre 15. Wow. Pues digamos que en promedio cada respuesta fue de 3 y específicamente se basa en el desconocimiento de las prácticas que pueda tener la organización y cómo ellos desde su enfoque o desde su papel como proveedores tiene peso las prácticas que también puedan tener a nivel ambiental, claridad sobre los requisitos ambientales que les pide la organización, en especial para los acuerdos comerciales. Ok, claro, o sea que digamos que lo que nos cuentas es más de desconocimiento, o sea, porque pues digamos que es difícil de pronto como compañía transmitir todo lo que se hace y que todo el mundo lo perciba, entonces un poco difícil eso. En especial porque consideremos que Medirex es una empresa de comercialización, no tiene quizá esa conciencia a nivel de impacto porque no tiene procesos de transformación. Yo no sé, por ejemplo, con los clientes, cómo fue ese resultado, ¿sí? Para que podamos comparar. Bueno, Alejo, digamos que pasa algo muy similar con el tema de los clientes, inclusive la puntuación fue mucho, pues un poco más baja, fue de 8, y digamos que el punto a mejorar aquí sería igual retomar el tema de la comunicación, de que se enteren qué está haciendo Medirex para poder ser más sostenible y para atacar este tema ambiental. Bueno, Gaby, te meto la cucharada ahí porque imagínate que en el tema ambiental, en los aliados, también es algo similar sobre un total de 9 puntos sobre 15 puntos. Lo que nos quiere decir también que los aliados tienen varios vacíos en el tema de políticas ambientales. La empresa no tiene una política ambiental estructurada o definida y que incluyan estas prácticas ambientales en sus labores diarias. Bueno, entonces terminando la segunda dimensión, que es la ambiental, vamos a ver también la percepción que tiene el tomador de decisión. Y oh sorpresa, muchachos, esta percepción sí es alta con relación al promedio de los otros. Tiene una ponderación de 11 sobre 15. Y pues básicamente es porque desde la organización sí se ve o sí se hacen todos los esfuerzos, pero tal vez, según el resultado que me están comentando del resto, no se comunican o no se comunican de la mejor manera para que los stakeholders vean todo lo que están haciendo. Y un punto importante que me parece acá también de la organización es que hablan del cumplimiento de las políticas públicas en la parte ambiental, que eso sí lo hace muy bien la organización. Entonces, básicamente ellos tienen dos políticas que lo reglamentan, que es la 2184 del 2019 y la 754 del 2014, en lo que corresponde al manejo y gestión de planes de manejo y administración de los residuos. Entonces, en esto ellos han trabajado bastante, orientan capacitaciones y su plan de reciclaje y de este tipo de residuos, donde hacen que haya cumplimiento en esta parte de políticas públicas. Entonces, podemos definir es que acá es un tema más de comunicación, de cómo comunico y cómo le hago partícipe a mis stakeholders de todo lo que estamos haciendo. Eddie, difiere un poquito del tema y yo concluiría que no es solo comunicación. De hecho, de las dos dimensiones es la que menor desarrollo tiene la organización y si bien tienen prácticas
Creo que estas no son suficientes y no son aterrizadas a las expectativas de los stakeholders. Y adicional, considero que es necesario priorizar esta dimensión y tomar acciones a corto plazo que puedan cubrir esa brecha que está identificada. Sí, Alejo, yo creo que esta es la dimensión que nos ha dado, a diferencia de la otra, con un puntaje a revisar y aquí van a salir muchas oportunidades de mejora. Así que, bueno, sí, gracias por tu comentario, me parece muy acorde con el resultado. Bueno, listo, y entonces pasemos a ver cómo nos fue en la última dimensión, que es en la dimensión social. Entonces, pues arranco yo por contarles cómo fue el resultado en el tomador de decisión. Ellos manifiestan que pues, realicen muchas cosas por lo social, principalmente con sus aliados o colaboradores. Pues parte de darles un buen ambiente de trabajo, unos horarios flexibles, políticas de desconexión, aunque pues no están muy documentadas, pero pues como que están muy abiertas para que la gente lo haga y sobre todo tenga equilibrio entre lo laboral y lo familiar. Es la percepción del tomador de decisión. Y en cuanto a políticas públicas, que yo me sigo metiendo económicamente en este tema, habla sobre el decreto 1072, sobre el decreto único de reglamentación laboral. En esto, pues, la empresa también manifiesta que, en general, pues, tiene un buen cumplimiento sobre eso. Vamos a ver la percepción sobre los demás stakeholders. Perfecto, Eddie, me encantaría comenzar con los clientes. Digamos que su puntuación fue de 12 sobre 15, digamos, fue sobresaliente en relación con las otras puntuaciones que hemos obtenido. Digamos que para este caso podremos resaltar el tema de la postventa. Digamos que aquí la empresa sobresale, más que todo haría una pequeña apelación al decreto 4725 de 2015, que habla un poco de la trazabilidad del producto desde que se importa hasta que llega al paciente. Y como tal, un punto a mejorar sería el tema del cumplimiento de tiempos para resolver las PQRs de los clientes. Para los proveedores particularmente, el puntaje sí es más bajo, es de 10 puntos sobre 15. Interesante. Con una oportunidad grandísima y es básicamente el acompañamiento para el fortalecimiento empresarial de estos mismos proveedores. No se brindan y no tienen prácticas realmente de acompañamiento. Creo que pues igual hay que resaltar cosas positivas y es que sí se da respuesta y hay unos canales para atención de los proveedores, pero debería formalizarse mucho más estas prácticas y los tiempos como tal de la respuesta. Bueno, en los colaboradores vemos un puntaje de 11 sobre 15, donde su principal mejora, teniendo presente que la empresa tiene un sello de no discriminación, sin embargo, pues no se cumple mucho porque el 80% de las personas es un personal femenino y estas ocupan en cargos directivos, donde un 20% de colaboradores son hombres y ocupan ya cargos operativos, donde pues nos deja como una leve... ¿Sospecha, dirías tú? ¿O desviación? Sí. Ok, sí, podemos hablar como desviación, sospecha... De discriminación. Discriminación, porque, sí. Pues los cargos operativos son solo por hombres y ya pues cargos directivos son mujeres. En sí, en esta dimensión, pues concluimos y se evidencia que la percepción del tomador de decisiones se inclina a un mayor cumplimiento de lo que perciben los demás grupos de interés. Y acá deben enfocarse acciones acordes con estas expectativas de los stakeholders y lograr cerrar la brecha para asegurar la sostenibilidad en todo nivel. Concluyendo entonces, ya las 3 dimensiones evaluadas, yo creo que ya podremos concluir el resultado general de este ejercicio. Y es que la compañía tuvo un puntaje de 11.7, que equivale a un 74% en la percepción de sostenibilidad en general. ¿Qué quiere decir esto de acuerdo al instrumento planteado? Que cumple parcialmente con las prácticas de sostenibilidad acorde con los ODS y las políticas públicas aplicables, pero sí debe orientar acciones de mejora, yo diría que en un mediano plazo. Ese puede ser como el resultado principal. Entonces, dándoles muchísimas gracias a nuestros invitados y antes de cerrar este ejercicio, me gustaría que cada uno de mis panelistas invitados estrella nos dijéramos en una sola palabra, qué les recomienda a las empresas en este nuevo ciclo y en esta nueva etapa con relación a la sostenibilidad. Así que, Alejo. Coherencia. Muy bien, Angie. Transparencia. Gaby. Transversalidad. Bueno, y para mí, comunicación. Así que de nuevo, muchísimas gracias a nuestros oyentes. Nos vemos en nuestro próximo capítulo para hablar de sostenibilidad empresarial.